Muy buenas a todos, querido hermano y amigo. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy leeremos un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 4:3, ya que continuaremos hablando sobre la sana doctrina. Dice el versículo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios deseos. Las advertencias son muchas sobre no desviar la atención de la correcta enseñanza dada por nuestro gran Maestro, Señor y Salvador Jesucristo, y también por aquellos que dieron testimonio o que testificaron acerca de esa realidad, de esas enseñanzas desde el principio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta palabra sufrir lo que significa es que son personas que no darán el soporte, no serán un soporte o que no tendrán en alto. Es la idea de lo que dice esta palabra, de poner en alto o sostener o soportar la doctrina. No son un soporte, no sostienen o ponen en alto la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El autor de los Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice: no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar, note esto, afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ella. Es decir, que esta comida no tiene nutrientes esenciales, no tiene los nutrientes, los cuales son en Cristo, ya que el propio Señor dijo que Él era la verdadera comida y la verdadera bebida que nosotros debíamos de comer. Es el Hijo, la verdadera comida y la verdadera bebida, porque otros se alimentan de viandas que no son provechosas para la vida que es en el Espíritu, estando en el Señor. Así que la sana doctrina es que seamos afirmados en la gracia que es en Cristo Jesús. Si cualquiera persona dice tener la sana doctrina, como ya hablamos la semana pasada, y no somos alimentados con el Hijo como sustancia y realidad del Padre, si esa enseñanza no nos deja una medida mayor de la afirmación en la gracia, es entonces una doctrina extraña. Son una de esas diversas doctrinas que el apóstol Pablo nos advierte por medio de Timoteo. Por tal razón, al comer esa comida son débiles, llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema de hombre, aquellos que emplean con astucia las artimañas del error, aquellos que enseñan filosofía huecas o la filosofía de este mundo. El apóstol Pablo lo habla en Efesios 4, 14 a 15. Dice que no debemos de ser como niños, sino maduros o entendidos, para no ser desviados de esa realidad de lo que ya somos en Cristo. Así Judas capítulo 1, 17 y 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria. Note, hay que tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, es decir, sus propias concupiscencias. Estos son los que causan división, esos que mutilan, dice Pablo. Ya dijimos en semana pasada, hablamos acerca de aquellos que mutilan el cuerpo, que lo que quieren es desmembrar o separar la eclesía o el cuerpo de Cristo a través de estas fábulas, de estas enseñanzas incorrectas, de estas extrañas y diversas doctrinas que muchos tienen, de muchas filosofías o muchas corrientes de pensamiento que se han venido gestando a través de los años, pero que no nada tienen que ver con nuestra realidad en el Señor. Por eso dice Judas que tengamos memoria, note, de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Es decir, que los apóstoles enseñaban lo que el Señor le había enseñado, así como lo vemos en el libro de Hechos. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso se quedaron todos aquellos que se arrepintieron, que fueron compungidos en el corazón en el día del Pentecostés, en la primera y en la segunda predicación de los apóstoles allí, porque ellos eran los que portaban la enseñanza que ellos debían de comprender, entender y en la que debían de vivir, las cuales son también enseñanza para que nosotros podamos tenerla hoy para nosotros, aunque muchos todavía creen que lo que dice la Escritura ya no tiene ningún valor para
ellos. Pero el apóstol Judas aquí en este caso dice que estos son unos sensuales que no tienen el espíritu. Ahora, también muchos piensan que no necesitan al espíritu para llegar a poder alcanzar. Ellos creen que pueden llegar a ser plenos o completos en sí mismos, no solamente teniendo unas enseñanzas antropocéntricas donde solamente o humanistas, donde solamente el hombre elevado a una potencia o siendo el centro total de lo que en el mundo hay, haciendo del hombre la razón del mundo y de todo lo que en él existe, ¿no? Entendiendo que el mundo y todo lo que hay fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo, y que nosotros, si estamos en él o tenemos los beneficios o somos parte de la herencia o herederos y coherederos, como también hablamos en semanas pasadas. Así que Judas dice que debemos permanecer también edificados. El siguiente versículo dice que debemos permanecer edificados en la santísima fe. Tremendo. Ahí es que somos edificados, habla por medio de la santísima fe. Y así que si estas personas no tienen el espíritu, no pueden ser edificados en esa santísima fe. Pero tampoco dice que pueden orar, ya que el apóstol, que Judas dice que debemos permanecer en la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, su eclesía, por la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que si no tienen estos sensuales el espíritu, no pueden orar, tampoco pueden permanecer en la edificación, ni tampoco pueden estar en la santísima fe. Así que, amados, cualquiera que le ponga hablar de cualquier clase de enseñanza, sea algún iluminado, algún espiritista o alguno de profundidades espirituales, algún apóstol, profeta, evangelista, maestro, sea quien sea que enseñe o que diga cualquier otra cosa, así como se llame o se autodenomine, que enseñe cualquier otra cosa a lo que ellos le llaman la doctrina o la enseñanza o las profundidades o cualquier otro tipo de nombre que le pongan a su doctrina o a lo que están diciendo, que no sea según Cristo, que no sean afirmados según la gracia, que no tengan la forma del Hijo, entonces son vanas, son huecas, son fábulas. Es por eso que estamos llamando, que estamos entendido a comprender lo que ya somos en Cristo, todos aquellos beneficios que hemos tenido por medio de la obra consumada en el madero por nuestro Maestro. Así que cualquier otra clase de enseñanza que se dé que no sea Cristo como sustento o sustancia, son viandas que nada le aprovechan a aquellos que la han oído o a aquellos que se han alimentado de ella. Son comidas que lo dejarán en una medida menor o una debilidad, ya que no son provechosas porque no tiene a Cristo como nutriente o como sustancia para vida. Así que a Timoteo le dice el que se aparte de los tales, porque estas personas habían oído en algún momento la verdad y luego apartaron el oído para seguir a las fábulas, ya que ese siguiente versículo en 2 de Timoteo 4:4 lo que el apóstol le dice. Así que, y apartarán, le dice, de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Así que son personas que habían oído de la verdad que es en el Hijo, pero dejaron de oír sobre el Hijo, la realidad del Hijo, para oír fábulas. Fábulas que eran artificiosas. 2 Timoteo 4:5 le sigue diciendo, pero tú sé sobrio. Note aquí lo que le habla, que tiene que haber sobriedad en Timoteo. Lo que a nosotros nos corresponde también hacer es ser sobrio. Y dice, pero en cuánta cosa, en todo, soporta las aflicciones, la obra de evangelista, cumple tu ministerio. El que conoce esta carta de Timoteo sabe que Pablo deja a Timoteo en Éfeso, como ya dijimos en la semana pasada, para corregir las cosas que estaban deficientes. Aquellas cosas que no se ajustaban a la sana doctrina, a la doctrina que el apóstol enseñó a Timoteo, diciéndole que esa misma enseñanza él tenía que ser capaz de poder transmitir a otras personas que fueran útiles para enseñarle a otras. Es decir, que la idea era que ellos continuaran enseñando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas que aún el día de hoy tienen un gran valor para aquellos que creemos que tiene valor, ya que para muchos no tiene ningún valor o que ya tuvo su cumplimiento según muchos, sino que nosotros creemos que tiene gran valor, porque por eso Pablo le dice a Timoteo que él buscara hombres fieles, aptos para enseñar también a otros. Es decir, que procuraban que año tras año pasaran los años, personas
que pudieran enseñar bien el Evangelio de Jesucristo, las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pudieran pasar a otras generaciones para que así no se escapara la realidad y no pudieran estar enseñando fábulas o toda clase de doctrinas que enseñaban. Y en este caso lo que estaban hablando allí a los hermanos que estaban en Éfeso. Y en la segunda carta Pablo tiene que hablar con Timoteo, porque al parecer las dificultades que estaba encontrando Timoteo para predicar el Evangelio de verdad no fueron muchas que llegaron al punto a Pablo a decirle en el primer capítulo de la segunda carta a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Es decir, que Timoteo tendría que tener algún temor por lo que estaba padeciendo allí, por enseñar la sana doctrina, por enseñar la verdadera doctrina que era en Cristo Jesús, y en que aquel entonces lo que habían eran muchos judaizantes procurando hacer o minimizar la cruz de Cristo, como muchos hoy. El apóstol Pablo dice que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que el apóstol cuando hablaba decía que hablaba llorando, porque aquellos se habían hecho enemigos de la cruz, porque no le habían dado el valor suficiente que ya esa cruz tenía, la obra consumada por el Hijo, para gloria del Padre y para los beneficios nuestros. Es decir, que cuando el apóstol le dice a Timoteo que sea sobrio, le está diciendo que él tiene que tener los sentidos ejercitados. Y usted sabe que si una persona está ebria, sus sentidos no pueden discernir de una manera correcta, están alterados, no disciernen de una manera correcta las cosas. Por eso le está diciendo que al ser sobrio tiene que tener ejercitados los sentidos en el entendimiento o en el discernimiento del Señor, para poder contrarrestar toda esta fábula artificiosa, todas estas malas enseñanzas, porque como le dijo Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros que hablan del buen deseo de su corazón, pero que habrán otros también que tendrán comezón en el oído para oír lo que aquellos grupos de maestros o iluminados, o estos falsos maestros, que lo más correcto es decir, están enseñando. Así que Pablo, al decirle que tiene que ejercitar su sentido en el conocimiento del Señor para no prestar atención a la fábula artificiosa, para no tener comezón en el oído de oír a los falsos maestros amontonados enseñando doctrinas antropológicas, como decía, o humanistas en otras ocasiones, ya que esas corrientes de pensamiento son desde mucho tiempo atrás introducidas con intención de dividir el cuerpo. Ya Judas lo llamó sensuales y le dijo que tampoco tenían el espíritu. Fue la sentencia de Judas, así como Pablo también habla de ellos en Gálatas cuando dice que estos son los mutiladores del cuerpo. Así que nosotros debemos ser entendidos de que tenemos que ser sobrios. También Pedro lo dice en 1 de Pedro 5:8 cuando dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe. Dice Judas en la santísima fe. Pablo le habla también de que ha peleado en la batalla de la fe, la necesidad de la fe en esta realidad, de creer realmente la obra consumada en la cruz y los beneficios que se nos han sido otorgados. Pero dice: sé sobrio y velad, porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda alrededor, pero dice claramente cómo se resiste. Esta doctrina, esta falsa enseñanza solamente se resisten si estamos firmes en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Si estamos firmes en esa fe, podemos apagar todo dardo del enemigo que pueden venir a nuestras vidas con ese escudo de la fe, si tenemos la armadura bien puesta. Dice que los resistimos firmes en la fe, diciendo esto, sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo entero. En el mundo entero se están viendo ese tipo de doctrina, de enseñanza, todas aquellas cosas que son de hombres, tratagemas de hombres, fábulas artificiosas, aquellas que son filosofías huecas, sutilezas, tradiciones, costumbres, formalismo, en la que solamente tiene que ver con lo humano, lo terrenal o lo que tiene que ver con el hombre y no con la realidad de lo que ya somos en Cristo. Así que, amados, estén afirmados realmente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la verdadera y única sana doctrina. Es aquella que nos lleva a la forma del Hijo de Dios, a la cual tenemos acceso por la fe. Esa es nuestra realidad. Así que si alguno hay que tiene comezón de oído, y eso que tienen comezón de oído, de oír cosas nuevas y que no son afirmados en esta verdad presente,
que no han sido afirmados, que no han podido acomodar lo espiritual a lo espiritual para que pudieran saber cuál es su realidad en Cristo por el Espíritu. A esto le decimos que tienen que alcanzar madurez. Son llamados a alcanzar madurez para que ya no sean, como dice Pablo a los hermanos en Éfeso, niños fluctuantes llevados por todo viento de doquiera de doctrina, sino que siguiendo la verdad, dice Pablo allí también en los hermanos de Éfeso, siguiendo la verdad, podamos crecer y alcanzar realmente esta estatura, que es lo que estamos llamados, del varón perfecto. Así que si alcanzamos madurez, ya no seremos llevados por estos vientos de doctrinas diversas y extrañas, como Pablo le dice a Timoteo. Pablo está hablando, el autor de los Hebreos habla en la carta, que conduce más y más al error, sino que siguiendo la verdad vamos a crecer en el crecimiento que el Padre nos da o nos ha dado a nosotros en Cristo. Así que pudiéramos hablar bastante acerca de todos los versículos que la Biblia habla acerca de la sana doctrina, pero la realidad es que todo lo que se habla de referencia a la sana doctrina hace referencia a Cristo, a que seamos afirmados en Él, que crezcamos en Él, que seamos extendidos en Él, porque la única y verdadera doctrina, la cual enseñó Jesús, la cual oyeron los apóstoles y también enseñaron los apóstoles, así como Juan dice en 1 de Juan 1, lo que oyó, lo que vio, de lo que fue testigo, de eso habló. Y lo habló diciendo para que nuestra comunión verdadera sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Es la única realidad en la que nosotros podemos participar de la plenitud, de la herencia, de todo lo que era una promesa de su esencia. Podemos ser participantes de la naturaleza divina. Puede el Dios Todopoderoso llenarlo todo y en todo, porque el Padre solo lo llena todo a través del Hijo. Y si nosotros estamos en el Hijo, realmente estamos completos y estamos plenos. Pero eso es nuestro espíritu. Y a la medida que vamos comprendiendo esa realidad en nuestras almas, entonces la vamos evidenciando por medio de nuestro cuerpo y a través del entendimiento, cuando vamos comprendiendo nuestra realidad en el Señor. Así que a nosotros se nos estamos llamados a no tener comezón en el oído, sino que estamos llamados a prestar atención a la sana doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a las cuales ahora el Espíritu también la testifica a nosotros. El Señor dijo que cuando el Espíritu vendría, le enseñaría, recordaría y guiaría a la verdad. Y la verdad es el Hijo. Él es la verdadera comida, Él es la verdadera bebida, porque a todos aquellos que están comiendo esas viandas no les serán provechosas a los que aquellos que la están comiendo. Así que estamos llamados a comer a Cristo y a beber a Cristo, no porque tengamos una necesidad, como he dicho otras veces, sino realmente porque es un disfrute comer y beber de Él. La sana doctrina es Cristo. Y si cualquier persona que te habla de la sana doctrina, y esa doctrina no te deja en una medida mayor de justificado, como dijimos la semana pasada en Cristo, una medida mayor de afirmación en la gracia, en una medida mayor de la forma del Hijo en el Hijo, entonces lo que están diciendo son fábulas diversas y doctrinas extrañas que conducen más y más a lejos. Así que, amados, la paz del Señor sea con todos. Comparta, comente y a conocer mejor la doctrina que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.